La próxima semana llega el universo de Percy Jackson con su serie en Disney Plus. Esta es una macrosaga de libros escritos por Rick Riordan desde 2005 y que va a recibir su segunda adaptación después de 13 años. Esta promete ser más fiel a los libros y abrir una franquicia que, quién sabe, podría llegar a adaptar todas las historias. Este es el primero de muchos videos de Percy Jackson para el canal, así que comencemos. Bueno, para empezar tenemos que responder la pregunta más básica. ¿Quién es Percy Jackson? Percy es un niño, un semidios, hijo de uno de los dioses del Olimpo, que descubre su herencia y tiene que enfrentarse a dioses y monstruos, aparte de resolver los problemas que trae la adolescencia. Porque no era suficiente con ser un semidios, también tenía que tener drama adolescente. Esta macrosaga tiene muchísimos libros, aunque no todos tienen a Percy como protagonista, tienen varias conexiones entre sí. Así que hay un orden de lectura recomendado para poder leerlo sin spoilearte cosas antes de tiempo y que no se joda la experiencia. En este universo vemos varias mitologías. La griega, en Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que son 5 libros publicados de 2005 a 2009, y esta es la saga más popular y la que vamos a ver adaptada en la serie de Disney Plus. Luego vemos parte de la romana en la saga Los Héroes del Olimpo, que son otros 5 libros publicados de 2010 a 2014. Y de ahí tenemos la tercera saga, Las Pruebas de Apolo, que tienen como protagonista al dios Apolo, pero que también en sus personajes secundarios vemos personajes de las sagas anteriores como Percy. Estos son otros 5 libros publicados de 2006 a 2020. Y estas 3 sagas juntas conforman lo que se conoce como las crónicas del campamento mestizo. La siguiente mitología es la egipcia, que se explora en la trilogía de las crónicas de Kane, publicada de 2010 a 2012. La última es la mitología nórdica, con el personaje de Magnus Chase, en una trilogía publicada de 2015 a 2017. Crónicas del Campamento Mestizo sí tiene conexiones claras entre sus sagas, pero con Crónicas de Kane y con Magnus Chase es más que nada referencias y detalles. Pero ahora vamos a profundizar en cada saga. La primera saga, Percy Jackson y los dioses del Olimpo, está compuesta por 5 libros: El ladrón del rayo, El mar de los monstruos, La maldición del titán, La batalla del laberinto y El último héroe del Olimpo. Estos 5 libros son la base para lo que vendrá después, así que es fundamental leer los primeros, ya que aquí es donde empieza todo. Aquí conocemos a los chicos cuando recién tienen 11 años, cuando Percy recién descubre que es un semidios griego y cuando recién inician su viaje. Por lo que entiendo, al ser libros un poco más juveniles, algunas personas prefieren saltarlos para ir directo a sagas más adultas, pero a mí no me hace sentido empezar por un libro que no sea el primero. Literalmente es el primero tanto en fecha de publicación como cronológicamente. Si empiezas por otro lado te vas a spoilear cosas o no vas a entender. Así que yo recomendaría empezar por aquí. Una vez que terminas con esos 5 libros, puedes empezar a leer la segunda saga, que se llama Héroes del Olimpo, compuesta por El héroe perdido, El hijo de Neptuno, La marca de Atenea, La casa de Hades y La sangre del Olimpo. Como dije antes, en este punto el mundo ya está mucho más avanzado, así que no recomiendo empezar por aquí. Necesitas la base anterior para poder comprender todo. Para mí funciona como la saga anterior, teniendo los libros 1, 2, 3, 4, 5 y que esta saga empieza con el 6. Es básicamente una continuación directa. En este punto ya leíste las 2 sagas que tienen a Percy como protagonista, pero empieza algo que para mí es una locura dentro de este Riordanverse, que son los libros complementarios. Y es una locura porque la traducción de sus carátulas, de sus títulos y de los artes que tienen es un desastre. He visto que genera demasiada confusión porque títulos que tienen en inglés cambian totalmente al ser traducidos al español, y también el arte que tienen las portadas se cambia por uno totalmente distinto y hace que la gente no sepa si este libro fue traducido o no, si es que existe o no, si es que son 2 cosas totalmente separadas. Así que he tratado de organizarlo lo mejor que lo entendí para poder explicar cuáles son los libros complementarios y dónde recomiendan leerlos. Si terminaron los primeros 5 libros, ya pueden leer The Demigod Files o El expediente del semidios. Este no está traducido oficialmente al español, pero hay una versión hecha por fans, solo que no es de ninguna editorial. También tenemos Percy Jackson and the Singer of Apollo, que no existe en español oficial y que se sitúa al terminar la primera saga de Percy. Cuando terminas con los 10 libros, o sea, Percy Jackson y los dioses del Olimpo y Percy Jackson y los héroes del Olimpo, ya pueden leer The Demigod Diaries o Diario de un semidios, que en realidad está traducido como Percy Jackson y la vara de Hermes. Ahora, si ya leyeron todos los libros o no leyeron ninguno, pero les interesa el mundo de Percy Jackson, como es mi caso,
pueden leer The Ultimate Guide, porque no pasa nada realmente, no spoilea ningún detalle, es solo una guía, solo que no existe oficialmente en español. Greek Gods o dioses griegos y Greek Heroes o héroes griegos, ambas las pueden leer en cualquier momento porque no tienen nada que ver con la saga, solo explican la mitología pero no abordan ningún acontecimiento de los libros. Y bueno, todo el mundo pensaba que la historia de Percy Jackson ya había terminado con el fin de Dioses del Olimpo y Héroes del Olimpo, pero obviamente con la llegada de su serie a Disney Plus, Disney no perdió la oportunidad de preguntarle a Rick si tenía alguna otra historia por publicar y generar más interés otra vez por el personaje de Percy. Rick dijo que sí y publicó un libro que técnicamente se ubica después de la primera saga. Es el 6º libro de Dioses del Olimpo. Pero ¿qué pasa? Que por lo que vi, por lo que entendí, este 6º libro que va después de la primera saga, en realidad se ubica al final de la segunda saga. Es decir, el 6º libro de la primera saga va después del 5º libro de la segunda saga. No sé cómo explicarlo. Es lo que entendí. Pero bueno, el libro se llama Percy Jackson y el Cáliz de los Dioses o Chalice of the Gods, y básicamente cuenta cómo Percy está terminando el colegio y a punto de entrar a la universidad y tiene que hacer algunas cosas para poder entrar. Creo que a estas alturas ya es evidente que con el resurgimiento de Percy Jackson, Rick Riordan va a seguir escribiendo libros de Percy. No sé si él sepa en qué parte van a estar ubicados, pero se dice que el próximo año va a salir un 7º libro para Dioses del Olimpo, así que el universo de Percy se va a seguir expandiendo. Pero de momento, hasta aquí son los libros con Percy como protagonista. Luego de leer estos 10 libros que son obligatorios para lo que viene después, y de leer los complementarios que les parezcan, ya están aptos para la siguiente saga, que son las pruebas de Apolo. El primer libro es El Oráculo Oculto, después La Profecía Oscura, El Laberinto en Llamas, La Tumba del Tirano y La Torre de Nerón. Esta saga supuestamente la puedes leer por su cuenta, sin leer lo anterior porque Percy ya no es el protagonista, pero definitivamente no. Las anteriores eran del 1 a la 10 y esta es la 11. O bueno, en este caso la 12, pero definitivamente es una continuación, así que lee lo anterior para poder llegar acá. Esta saga también tiene sus complementarios, que en este caso son Camp Half-Blood Confidential o Guía Clasificada del Campamento Mestizo, con una portada en español terrible, que se lee después del segundo libro de las pruebas de Apolo. También está Camp Jupiter Classified, o en español La Maldición del Campamento Júpiter, que se lee al terminar Apolo. Este año salió un libro más, llamado The Sun and the Star, y lo coescribió Rick Riordan con Mark Oshiro, y básicamente es una historia del hijo de Hades con el hijo de Apolo, pero se tendría que leer después de La Torre de Nerón, así que al final de toda la saga. Lo pueden encontrar en español con un título totalmente diferente, como La Profecía del Rayo y las Estrellas. Después llegamos a la trilogía de los Kane, compuesta por La Pirámide Roja, El Trono de Fuego y La Sombra de la Serpiente. De esto no sé exactamente por qué, pero hay mucha gente que dice que no puedes haber leído la segunda saga de Percy sin antes haber leído esta. La verdad, creo que esta es una de las pocas del Riordanverse que no tiene tantas conexiones con las demás. Y a mi parecer, si solo te interesa Percy, yo creo que puedes leer sus 2 sagas y las pruebas de Apolo sin leer lo demás. En el caso de sus complementarios tenemos Survival Guide o la guía de supervivencia, que no está traducida al español de manera oficial y que no contiene spoilers, así que se puede leer en cualquier momento. Después está Brooklyn House Magician's Manual o, en español, Dioses Egipcios, la guía de los Kane, y se recomienda leer una vez terminas con la trilogía. La verdadera conexión que hay entre los Kane y Percy es en el complementario Magos y Semidioses, que claramente no puedes leer si no habías terminado todo lo anterior, la trilogía de los Kane y al menos hasta la segunda saga de Percy, porque es donde los mundos van a chocar y hay que tener un conocimiento de ambas sagas para poder disfrutar al 100% este crossover. La última trilogía también te dicen que la puedes leer así sola, sin haber leído lo anterior, pero a mi parecer tampoco es posible porque el personaje principal es primo de uno de los personajes presentados en las sagas anteriores. Así que si empiezas solo con esto, lo puedes entender, pero probablemente te pierdes algunos detalles y algunos guiños a los libros que ya pasaron. Primero está Magnus Chase y la Espada del Tiempo, en inglés The Sword of Summer, que no sé cómo se traduce en Espada del Tiempo, pero bueno, El Martillo de Thor y La Canoa de la Muerte. Después están los complementarios, Hotel Valhalla Guide to the Norse Worlds, que sería la guía, héroes nórdicos, y este lo recomiendo leer después del primer libro porque te explica un par de cosas que te ayudan a entender un poco más de lo que va a ir sucediendo, en especial sobre la mitología y sobre los dioses nórdicos para que no te pierdas con tantos nombres.
El segundo complementario es Magnus Chase y los 9 mundos, que lo puedes leer una vez terminas con los 3 libros para ver qué fue de la vida de varios de los personajes secundarios. Si alguno de ustedes ya leyó las pruebas de Apolo, las crónicas de Kane o Magnus Chase sin haber leído Percy, me gustaría saber cómo es la experiencia, cómo funciona, si es que se entiende por completo o si es que hay algunos detalles que sientes que faltan. La verdad, yo prefiero empezar siempre por orden y es lo que voy a aplicar aquí en el Botín de Mil Mundos, pero creo que saber un poco cómo funciona otros inicios podría ser interesante. También están las novelas gráficas, que recomiendo leer una vez terminan los libros, para poder iniciar con una imagen mental de cómo tú te imaginas cada cosa que va narrando la historia, y ya después ver cómo lo plasma un dibujante, que es lo más cercano a lo que se imaginaba el autor a la hora de escribir los libros. En mi caso, creo que va a ser interesante empezar el primer libro con imágenes mentales y los siguientes libros verlos con imágenes más inspiradas en lo que vamos a ver en la serie. Por último, hay un libro que no es exactamente de Riordan, pero es una recopilación de varios autores que escriben sobre el mundo de la mitología de Riordan. Para esto sí recomiendo leerlo cuando ya van bastante avanzados en los libros y en el mundo, para poder comprender todo lo que se explica y lo que se analiza. Lamentablemente este tampoco existe en español oficial. En resumen, este es el orden en el que yo voy a leer este autor. Ya cada uno puede empezar por el libro que quiera. Si quieres leer Magnus Chase, los Kane o las pruebas de Apolo primero, está bien. Yo prefiero no arriesgarme para poder comprender bien todo, y también porque la saga empieza con los libros que vamos a ver en la serie, y eso es de momento lo que más me llama la atención, así que voy a arrancar con todo lo que sea Percy. Pero ya cada uno puede tomar el camino que prefiera. Como les digo, parece que Riordan va a seguir escribiendo libros y va a expandir este universo, así que mientras más vaya aprendiendo, más les iré contando. Bueno, aquí viene el propósito del canal, y es de compartir la experiencia de adentrarse a una franquicia sin saber absolutamente nada. Como no sé nada de lo que viene dentro de los libros, y quiero llegar con un mínimo nivel de entendimiento al estreno de la serie, aquí en el Botín de Mil Mundos voy a leer El Ladrón del Rayo, el primer libro de Percy Jackson, en streams, para llegar justo al día del estreno y a partir de ahí reaccionar a la serie y ver qué tan buena adaptación del libro es. Así que si quieres ver cómo trato de leer un libro en pocos días o trato de entender tanta mitología y tantos nombres, suscríbete al canal, únete al Botín de Mil Mundos y ya nos estaremos viendo en los próximos streams. Hasta pronto.